No han existido dos superestrellas tan similares entre sí como Michael Jordan y Kobe Bryant. Ya sea por sus movimientos o por sus deseos de competir, ambos se reconocieron a sí mismos como dos animales de una misma especie, y eso hacía que sus cruces fueran espectaculares, pero también logró que su conexión fuera mucho más allá del básquet y se consideraran hermanos. Por eso, en este video, vamos a analizar y a descubrir la historia de una de las relaciones más importantes que ha tenido la NBA. Es imposible entender esta relación sin saber que desde muy pequeño Kobe Bryant tenía como ídolo a Michael Jordan. Ya sea en sus primeros años en Italia o en su adolescencia en Estados Unidos, el jovencito miraba a MJ con el deseo de algún día ocupar ese lugar, imitaba sus movimientos y se preparaba para lo que sabía que pasaría, enfrentarlo en la NBA. Eso ocurrió en la 1996-1997, primera temporada en la carrera de Bryant. Enfrente estaba el campeón reinante, Chicago Bulls. En su interior, Kobe no tenía dudas. Creía que lo iba a destruir. Quería hacer añicos a Jordan. Iba a buscar sangre, soltó. Las cosas serían bastante diferentes de lo que imaginaba. Me encaró y volcó la pelota en mi cara durante uno de sus primeros ataques. Sabía perfectamente lo que iba a hacer, pero igualmente no pude pararlo. Corrí la cancha riéndome y me dije que era hora de trabajar. Esa noche, MJ anotó 30 puntos y Chicago derrotó a Los Ángeles. Volvieron a cruzarse en febrero de 1997 y su majestad anotó 27 puntos en una derrota de los suyos, mientras que la Mamba no tuvo tanta participación. Fue en diciembre de ese año que se dio el primer mano a mano competitivo. A pesar de que fue una victoria abultada para los Bulls, Kobe con 33 puntos y Jordan con 36 tuvieron su duelo personal, pero la anécdota más interesante de ese juego no surge de las estadísticas, sino de una charla entre ambos. En la entrevista post partido, el 23 de los Bulls contó que Bryant quería saber cómo hacía para ejecutar su particular movimiento al postearse. Debe sentir al defensor con sus piernas, así sabrás hacia dónde girar, le confesó. ¿Qué hizo Kobe? Intentó aplicárselo al juego siguiente, en un choque que los Lakers ganaron y en el que él sumó 20 unidades para lograr ese festejo. Las narrativas comenzaban a resonar con más fuerza y durante 1998, mientras Kobe demostraba ser uno de los jóvenes con más futuros de la NBA con movimientos muy similares a los de su ídolo, muchos empezaron a llamarlo el próximo Michael Jordan. Para los medios, la idea de un enfrentamiento entre ambos servía para vender la idea del famoso choque de épocas, y el All-Star Game de ese año fue la excusa perfecta. Cada uno con su camiseta personalizada y buscándose constantemente. Fue la primera participación de Bryant en el evento, y logró destacarse, pero ya sabemos cómo era Jordan cuando le tocaban el ego, MVP y a otra cosa. El segundo retiro de MJ, ya con 6 títulos bajo el brazo, fortaleció aún más su hermandad. En 1999, Phil Jackson se encontraba dirigiendo a Kobe y los Lakers. El maestro Zen estaba muy al tanto del parecido que existía entre ambos, así que le pidió a Jordan que le diera una mano para mejorar su rendimiento. Necesito que le enseñes a ser paciente, a dejar que la ofensiva fluya hacia él en vez de forzar las cosas. Michael aceptó y los tres se reunieron. Lo que Jackson no se esperaba era que Kobe comenzara aquella charla de la forma en que lo hizo. Yo podría patearte el trasero, le dijo, pero esta vez Jordan dejó a un lado su personalidad competitiva y le dio la razón. Seguramente podrías, no he estado en el juego por mucho tiempo, así que es posible. La relación comenzó a ser más fraternal que nunca. La leyenda veía en aquel joven muchas cosas suyas y lejos de menospreciarlo, hizo lo posible por fortalecer ese tipo de atributos. Lo había hecho desde que lo vio jugar por primera vez, dándole consejos y acercándole los secretos de sus grandes jugadas, pero ahora lo tenía claro. Ese muchacho era el siguiente en la lista. Al volver del retiro, Jordan se encontró con una NBA bastante diferente. Por motivos obvios, él ya no era la fuerza dominante, y Kobe, competitivo como siempre, utilizó sus cruces para relucir. Fue en 2002. Bryant, como durante toda su carrera, seguía defendiendo la camiseta de Los Ángeles, pero esta vez Jordan vestía la de Washington. Los Wizards ganaban por 20 puntos. Sin embargo, Kobe reaccionó y a través de un triple doble le dio el triunfo a los Lakers. Aunque en noviembre de ese mismo año, el maestro
maestro volvió a demostrarle al alumno que todavía le quedaban un par de trucos por enseñarle. Anotó 25 puntos y Washington se llevó la victoria, pero una vez más, la gran historia del día ocurrió entre bambalinas. Lo contó Gilbert Arenas en el podcast Ball Don't Stop. Terminó el partido y MJ le ofreció a Kobe un par de sus zapatillas. Le dijo que podía usarlas, pero que jamás iba a poder llenarlas. Bryant no dijo nada. De hecho, Arenas asegura que estuvo sin hablarle a sus compañeros por 2 semanas. Creían que estaba enojados con ellos, pero cuando descubrieron la historia detrás de su silencio, se dieron cuenta de lo que podía suceder en el próximo encuentro entre Wizards y Lakers, y no le erraron. Pero antes de eso, la cosa se iba a calentar incluso un poco más. Como había sucedido años atrás, el All-Star Game sería el escenario. En esa edición, la de 2003, Vince Carter le cedió la titularidad a Jordan, y durante todo el partido, él y Kobe se buscaron verbalmente. El de los Lakers presumía de su capacidad para anotar bajo presión. Por su parte, MJ le recordaba sus logros. No puedes hablar, tú tienes 3 campeonatos, yo tengo 6. Mientras tanto, los espectadores disfrutaban de una exhibición de recursos ofensivos, un show de verdadera calidad. Llegó marzo, nadie le había sacado de la cabeza a Kobe esa frase de su ídolo, y él sabía que había una sola manera de desquitarse, en la cancha, y lo hizo con 55 puntos, 42 en la primera mitad, una de sus tantas noches salvajes, pero esta era distinta, era ante su espejo, el hombre sobre el cual había moldeado su juego. Jamás volvieron a enfrentarse. Para muchos, aquel partido significó el traspaso de la antorcha entre el mejor de todos los tiempos y su sucesor. En total, se midieron 8 veces en jornadas oficiales, todas en temporada regular, y fueron 5 victorias para el lado de Bryant. Una historia de rivalidad, de admiración y de respeto mutuo, la de 2 bestias con el mismo gen competitivo, pero la realidad es que su relación se extendió mucho más allá de ese encuentro. El teléfono de Jordan siempre estuvo preparado para recibir llamadas de Kobe a cualquier hora. Primero, como sucedía normalmente, fueron consultas relacionadas al básquet, aunque con el paso del tiempo, esas charlas se transformaron en lecciones de vida sobre la presión, el retiro, la fama, los negocios y muchas otras cosas que también tenían en común como superestrellas deportivas. Así, solidificaron una relación que, pese a ser entre pares, siempre se entabló como la de un hermano mayor con el pequeño. La inesperada muerte de Kobe destrozó a MJ, y eso pudo verse en su memorial, pero se puede encontrar algo de consuelo en que fue él junto a Vanessa Bryant quien lo presentó en su inducción al Hall of Fame. MJ y Kobe, Bryant y Jordan, 2 animales de la misma especie, 2 gotas de agua muy similares en un mar de leyendas, una relación que ha definido a la NBA y lo hará mientras la liga siga en pie. Si llegaron hasta acá, les agradezco por bancar mi contenido. Pueden seguirme en mis redes sociales, esas que les están apareciendo en pantalla, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para disfrutar de toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo.